Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este House View del mes de julio. Iniciando la fase 2, estamos con Martín Polo y con Sergio González. Vamos a estar compartiendo una hora juntos, repasando un poco cuál es la intención o cuál es el plan de esta fase 2 y cómo llegamos hasta acá. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buen día Nico, buen día Sergio, buenos días a todos, gracias por participar. Buen día, Nico, buen día, Martín. Gracias a todos los que están del otro lado también. Bueno, Martín, si querés, arrancamos con una presentación habitual tuya de las variables macroeconómicas y cómo venimos llegando. Y después hacemos la segunda etapa con Sergio, si te parece bien. Bueno, perfecto, muchas gracias Nico. Sí, como bien marcás en la introducción, lo que vamos a analizar en este último mes, en el cual tuvimos muchas novedades, no tantas novedades cuanto a los indicadores macroeconómicos, que la verdad que vinieron todos bastante bien, con sorpresas positivas en varios casos, con ciertas rispideces que habíamos marcando, pero en términos generales la macro no nos trajo grandes sorpresas. Donde sí nos traen más sorpresas es en estos comunicados que fue lanzando el gobierno, en el cual un poco nos obligaron a reestimar o por lo menos revisar nuestras proyecciones para lo que resta del año, siempre con una mirada puesta a ver cuándo es que Argentina se normaliza en cuanto a o regulariza su mercado cambiario, ¿no? En el sentido de cuándo va a ser el ansiado levantamiento del cepo. Un poco de esas cosas vamos a ir hablando y obviamente, Nico, interrumpime o todas las preguntas que quieran hacer, bienvenidos, estamos para eso y obviamente también nos ayudan las preguntas de ustedes como para ver, entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, como hacemos siempre, un poco ver cuáles son los principales argumentos que tiene el gobierno en su plan. Y está claro, ya pasó 6 meses, bueno, ya van 7 meses de gestión, y la verdad que la disciplina fiscal que viene mostrando el gobierno es el gran activo que tiene para mostrarle al mercado. A lo largo de todo el año fuimos viendo cuáles son las debilidades y las fortalezas de ese ajuste fiscal. Obviamente, durante los primeros meses y también hasta mayo estuvimos un poco dependientes de cuánto nos aportaba la ley de bases a esta tendencia de ajuste fiscal. Lo cierto es que entre una combinación de suba impositiva, también de licuación y también de recorte de gastos y también de algunos pagos no realizados todavía, el gobierno, la verdad, mostró una muy buena disciplina fiscal. Ustedes ahí pueden ver este gráfico que lo mostramos siempre, ¿no? Esta dinámica de cuánto caen los ingresos y cuánto cae en el gasto, ¿no? Esta brecha entre la dinámica de ingresos y gastos. Obviamente, en una economía que está desequilibrada fiscalmente, lo que necesita mostrar el gobierno es una persistente diferencia a favor de los ingresos respecto al gasto, ¿no? Los ingresos tienen que o bien caer, o bien caer menos o bien subir más, ¿no? Obviamente en este primer semestre recesivo, con caída del nivel de actividad y también con una licuación que los favoreció, ¿no? A la hora de siempre el gasto ajusta siempre más lento que la inflación. Entonces ahí tenemos esa cuestión estadística que nos va ayudando. Pero la buena noticia que nosotros vimos en el último mes, en junio, fue que nosotros veíamos que ese efecto de ajuste del gasto se iba moderando. Recuerden que nosotros teníamos ahí un piso de 17% de diferencia entre la caída del gasto y de los ingresos. Es decir, si el gobierno no mantenía esa brecha en los próximos 7 meses, obviamente el objetivo de un equilibrio fiscal para este año estaba en peligro, así que siempre estábamos viendo esa diferencia. Y los datos de junio fueron muy buenos, superaron nuestras expectativas. Fíjense cómo el gasto cayó un 35% en términos reales, venía de caer al 24% en términos reales en mayo. Es decir, aceleró este proceso de ajuste, al tiempo que, digamos, también la mala noticia que tuvo fue esa caída, cómo se aceleró la caída de los ingresos. También cayeron casi un 15%, en el cual ahí aparecen cosas que vamos a ir hablando después, que son algunas fragilidades que tiene el modelo. En principio ahí ya no tenemos la ventaja que nos dio mayo en cuanto a la recaudación por impuesto a las ganancias, tenemos efectos recesivos
que nos golpean sobre los impuestos ligados al nivel de actividad, y también la mala noticia es que los impuestos ligados al comercio exterior, que habían subido mucho en la primera etapa del año gracias al efecto de la devaluación, bueno, como el tipo de cambio se quedó estable, ahí tenemos que ese ingreso por retenciones se frenó, al tiempo que también la recaudación por impuestos ligados a las importaciones, con las importaciones en baja, obviamente tampoco nos ayudaron. Pero a pesar de eso, el gobierno se las ingenió como para mostrar esta caída fuerte del gasto, y así tenemos un primer semestre en el cual los ingresos cayeron al 5% y el gasto primario cayó al 32%, en el cual ahí no se salvó nadie en cuanto a la dinámica del gasto. Fíjense cómo cayeron, digamos, todas las partidas. Obviamente el sector, las jubilaciones, cayeron un 26% en términos reales. Esto es, dado el peso que tienen, es casi un tercio del ajuste del gasto que se hizo, pero todas las partidas ahí padecieron el ajuste. También se destaca ahí la caída que tuvieron las transferencias a provincias, la obra pública, que es gastos de capital, y entonces tenemos que también el gasto total, esto sumado a que los intereses también cayeron un 9%, más allá del aumento de la deuda pública, tenemos ahí que el gasto total cayó al 30%, con ingresos cayendo al 5%. Entonces, obviamente, para el derivado de esto, lo que tenemos es una mejora en las cuentas públicas, una mejora de resultado fiscal, y fue una mejora tal que le permitió al gobierno mostrar superávit, no solo primario, sino superávit financiero. Fíjense cómo en el primer semestre tenemos, esto es, tengan en cuenta acá con qué PBI, tengan cuidado a veces con qué PBI lo relacionan, porque a veces está un PBI proyectado del año, o uno puede tomar un proyectado del PBI del primer trimestre anualizado o de los últimos 12 meses. Lo cierto acá, siempre tengan en cuenta siempre medir lo mismo, ¿no? Porque si no confunde y uno como que se hace un poquito de trampa, ¿no? Pero sacando esa cuestión más metodológica, fíjense cómo tenemos ese ajuste del gasto en términos del PBI que se ve en todas las partidas, y con eso tenemos que el resultado primario en el primer semestre llegó a 1,4 puntos del PBI, cuando en el mismo semestre del año pasado había sido de casi 1,5 puntos abajo, ¿no? Tenemos casi 3 puntos de mejora fiscal, y lo mismo tenemos con el resultado financiero, que, como les marqué, tuvo un superávit de 0,5 puntos del PBI. Es decir, si el gobierno mantiene esta disciplina para lo que resta el año, obviamente va a ser un poquito más desafiante, ¿no? Porque suponemos que, creemos, ¿no?, que el gasto, el ajuste del gasto va a tender a ser menor, obviamente porque también el gobierno en algunas partidas ya dio una indexación un poco más rápida, eso le va a jugar en contra de ese ajuste fiscal. Va a tener el beneficio de dos efectos importantes. Por un lado, va a recaudar más por impuesto a las ganancias, y también va a recaudar un poquito más por el blanqueo. Vamos a ver ahí cuánto termina recaudando, pero sí va a ser plata que al gobierno le va a venir bien a la hora de querer cumplir este objetivo de tener un superávit primario y financiero en todo este 2024, lo cual sería una prueba de amor para el mercado bastante fuerte. Entonces, terminando con esta primera etapa, le podemos decir que el gobierno se sacó muy bien 10 en materia fiscal. Por otro lado, y algo que tuvo muchas novedades en este último mes, es qué está pasando con la política monetaria. Una política monetaria en la cual también nos trajo muchos debates en los House View anteriores. Nosotros habíamos marcado así sigilosamente, para que no se enojen, cierta aceleración que venían mostrando los agregados monetarios desde abril hasta mayo. Ustedes lo pueden ver acá, esperen que no puedo sacar esto. Fíjense cómo la base monetaria desde abril hasta fines de junio prácticamente se había duplicado, ¿no? Hubo un fuerte incremento en los agregados monetarios. Es cierto que acá estuvo a contra también desarme de pases pasivos, obviamente teníamos más dinero que se iba volcando a la economía. El gobierno argumentaba válidamente, pero también discutible, que ese incremento en la base monetaria obedecía a la recuperación en la demanda de dinero. Entonces, cuando nos empezamos a evaluar en este balance qué pasó desde el 30 de abril hasta el 22 de julio último, tenemos que la base monetaria subió 7,4 billones. Obviamente esta nueva definición, no sé si nueva definición, pero sí como que el gobierno empieza a mostrar, o por lo menos que masificó a través del último comunicado, esta base monetaria amplia, que
a la base monetaria le incluye también los pasivos monetarios de corto plazo. Estos son los pases pasivos y también las antiguas LELIQs, ¿no? Pero fíjense que ahí sí vemos el efecto contractivo de 26.000 millones de pesos. Obviamente eso fue a deuda del sector público. Por otro lado, tenemos que cómo explicábamos esta suba de esta expansión monetaria. Bueno, por un lado tuvimos este desarme de pases pasivos, lo que ustedes pueden ver acá, que hoy ya está en cero, ¿no? El 22 fue la última vez que el gobierno, que el Banco Central registraba pases pasivos, al tiempo que obviamente estos pasivos monetarios le generaban estos pagos de intereses continuos que el gobierno, a través de esta medida de la fase 2 propone eliminar y va a eliminar, ¿no? Tuvimos 2,1 billones de pesos. También tenemos que el sector público, a través de la emisión de LECAPs y también otro tipo de emisiones, absorbió 20.000 millones de pesos. Y también la última licitación, o por lo menos lo novedoso acá, es que al terminar con los pases pasivos aparece un nuevo protagonista en esto, que son las LEFI. Las LEFI son, para que ustedes lo entiendan, si bien es una letra de que corresponde pagar al Tesoro Nacional, la tiene el Banco Central, y el Banco Central se la canjeó al sector público por bonos ajustables por ser. Es decir, el balance del Banco Central lo que tuvo fue una sustitución de bonos. En lugar de tener bonos ajustables por ser, tiene las LEFI. Y esas LEFI la usa como mecanismo de absorción monetaria. Entonces, esto se los da a los bancos les dan la plata que cancelaron esos pases, y se quedan en los bancos. En lugar de tener pases, tienen las LEFIs. ¿Cuál es el cambio de esta fase 2? Y que los intereses ya no los paga el Banco Central, sino que los va a tener que ir pagando el Tesoro, que, como ustedes saben, como son letras que capitalizan, no los vamos a ver en las cuentas públicas. Así que lo que cerró el gobierno acá es esta canilla de los intereses por pasivos monetarios. Entonces, ese es el objetivo del gobierno, que tiene de no aumentar, no darle expansión a esa base monetaria. El gobierno ahora también, digamos, un poco reconoce que, a mi modo de ver, ¿no? Mi lectura que hago del comunicado es que un poco reconoce que se le escapó un poco la parte de la expansión monetaria, porque acá lo que está diciendo también es que estos pesos que emitió entre el 30 de abril y la primera quincena de junio, perdón, de julio, los va a esterilizar nuevamente a través de venta en el contado de dólares, a través del contado con liquidación. Entonces, evidentemente acá hubo una expansión, una exageración en la expansión monetaria, que, a mi modo de ver, es parte de lo que explica también la suba que tuvieron los dólares financieros, ¿no? Pero más allá de eso, el gobierno ahí quiere contener esto. La brecha se coló en la discusión, me parece que es un poco lo que le movió la estantería al gobierno, y por eso un poco están sobreactuando, me parece, esta nueva fase de comunicación a través de este programa monetario en la segunda etapa. No era nada que no se estaba viendo. El gobierno ya venía cancelando pases pasivos, venía tratando de reducir, negociando los puts, se había sacado una parte, le quedaba a la última parte, que esa era emisión contingente, pero bueno, lo fue resolviendo. Y bueno, le quedaba acá cuánto era lo más difícil, ¿no? De toda política económica, es de saber cuál es la cantidad de dinero que verdaderamente la gente quiere tener. Obviamente, en un contexto de cepo cambiario, esto es mucho más discutible. Pero bueno, ya estamos en el baile, esto es lo que tenemos que ir afrontando. Pero la buena noticia que tuvimos en materia monetaria es, fíjense cómo, lo que les decía, ¿no? Cómo se fue expandiendo la base monetaria en términos reales. Y obviamente esto también se reflejó en la demanda de dinero amplia, que es el M3. ¿El M3 qué es? El circulante más los depósitos del sector privado. Y fíjense cómo también crecieron por encima de la inflación. Hay una recuperación real de los saldos monetarios reales de la economía. Fíjense ahora cómo está pegando la vueltita, ¿no? El gobierno, entonces, ahí en ese sentido apunta que este es un proceso sano de recuperación de la demanda de dinero, y por lo tanto cree que no hay motivos para preocuparse por esta expansión monetaria, que naturalmente va a seguir habiendo, ¿no? Porque de esto aplican los multiplicadores, incluso el gobierno mismo lo reconoce. Pero acá lo que vemos es, un poco el termómetro que vamos a tener que ir
siguiendo porque en definitiva lo que la ecuación que mira el gobierno mira más el balance de pesos que el balance de dólares, algo que vamos a ver a continuación. Pero ese, si quieren, conceptualmente lo que es el comunicado del gobierno en cuanto a la fase 2. Para mí en lo conceptual es como que es mucho ruido y pocas nueces a la hora de esto meterlo en nuestro modelo y ver ahí, a ver para dónde, cómo nos puede impactar en las variables que venimos siguiendo, ¿no? Lógicamente que el gobierno también, así como tiene un muy bien en materia fiscal y también tiene una disciplina monetaria bastante fuerte que lo fue marcando, aunque con algunas salvedades, como le comenté al principio, es cierto también que la inflación podríamos decir que se derrumbó, me parece decir derrumbó cuando está al 4% mensual, es bastante, pero es cierto que la inflación dejó de ser el problema que nos corría todo el tiempo. Fíjense el dato de junio, que si bien dio un repunte del 4,2 al 4,6, ahí lo que tuvimos fue esta recomposición de tarifas que no habíamos hecho en mayo. Obviamente eso nos pegó en junio, y si bien la suba era esperable, la verdad que nos volvió a sorprender a la baja. Nosotros esperábamos más cerca del 5%. También la suba de las tarifas fue un poco menor a la que esperábamos, por eso también ahí fue parte de esa corrección que tuvimos en cuanto al dato de inflación. Pero a la luz de los resultados, la buena noticia que tiene para darnos el gobierno es que la inflación está bajando, y está bajando en un contexto de ajuste de precios relativos, lo cual no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor, no solo por el desafío que tiene toda política económica de desinflar la economía cuando hay muchos ajustes de precios relativos por delante, sino también que le allana el camino para futuras correcciones que vamos a ver a continuación, ¿no? El hecho de que los precios de los servicios públicos no estén tan retrasados también le pone cierto activo a la hora después de hacer una nueva fase de ajustes de precios, por ejemplo, el dólar, y que el pass-through no sea tan alto. Así que eso es una otra cuestión importante que el gobierno tiene para mostrarnos, y en lo cual también lo vemos bien. Nos parece una buena nota en materia inflacionaria, con una materia inflacionaria que también tuvo sus claroscuros, ¿no? En materia, ya hemos dicho también cómo el gobierno usó ese ancla cambiaria del 2%, algo que vamos a empezar a ver a continuación, porque no todo es color de rosas en este primer semestre, ¿no? Y acá vamos, Nico, voy a entrar un poco en la parte un poco más dura de mi presentación, que es dónde están las fragilidades, sobre todo donde queda en el segundo semestre, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que siempre vemos y también que nos preguntan mucho, cómo puede ser que estemos debatiendo el tema de las reservas internacionales y del tipo de cambio real si a Argentina nos sobran dólares, el saldo comercial es recontra superavitario. Y eso es cierto, ¿no? Fíjense cómo en el primer semestre de este año la economía, el saldo comercial de bienes, recuerden, de bienes, tuvo un superávit de casi 11.000 millones de dólares, que es el más alto, si quieren, de los últimos 4 años, ¿no? En este sentido, fíjense, el año pasado teníamos la piña de la sequía. Obviamente los ingresos por exportaciones del campo se derrumbaron. Ahora estamos en un proceso de normalización, con la mala noticia que tenemos precios internacionales más bajos, pero cuando comparamos el primer semestre del año pasado contra este semestre, vemos, bueno, que el agro nos aportó casi 7.000 millones de dólares más. El otro sector que tenemos que nos va aportando cada vez más dólares, que viene de un proceso de recuperación, o por lo menos que se viene despegando, que es el saldo comercial energético. Fíjense, en el 2022 acá también nos golpeaba un poco. Recuerden allá en aquel entonces la disparada del precio del gas natural por el efecto de la invasión rusa a Ucrania. El gobierno en ese entonces se había adelantado a pagar esas importaciones. Bueno, lo cierto es que ahí teníamos un superávit, un déficit comercial energético de 2.700 millones de dólares. En el primer semestre del año pasado lo habíamos bajado a 800, y ahora ya tenemos un muy, muy buen número, ¿no? Un superávit de casi 3.000 millones de dólares en la balanza energética. La mala noticia de esto es que, bueno, acá está la caída a nivel de actividad, que es cómo está el saldo comercial del resto de los sectores, ¿no? Fíjense que el hecho de que la economía
que, digamos, crezca menos, o sea, produzcamos menos, importamos menos, y obviamente cae la producción industrial y eso hace que la demanda por importaciones de la industria caiga. Y fíjense que este es un proceso también muy acorde a este estancamiento que está teniendo la economía argentina. Fíjense cómo en el primer semestre de 2022 ese déficit era de 22.000 millones de dólares, ahora lo achicamos a 14.000. En el medio tenemos los 20.000 millones del año pasado. Esto lo quiero mostrar, Nico, porque es también en la cuestión de cuánto pertenece al programa y cuánto es la tendencia propia que venían mostrando las cuentas externas. Lo cierto es, para contar los porotos, lo que tenemos es que las importaciones en el primer semestre cayeron un 28%, mientras que las exportaciones subieron un 14%. Así que por ese lado tenemos buenas noticias. Nuevamente, tenemos un saldo comercial elevado, superávit comercial elevado, pero vemos que cada vez todos los meses el Banco Central, las reservas del Banco Central aumentan cada vez menos. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde se le van esos dólares al Banco Central? ¿No? Porque uno se siente cómodo diciendo, bueno, tenemos superávit comercial, tenemos superávit en cuenta corriente, no debería haber problema con las reservas internacionales. Bueno, el tema es que la película no se termina ahí. Y acá empiezo a hacer acá un análisis más cualitativo que cuantitativo, porque obviamente acá hay algunas diferencias, hay algunas estimaciones que nos pueden hacer, que pueden cambiar, pero permítanme este recreo de verlo conceptualmente, ¿no? Nosotros entre diciembre del año pasado y junio de este año tuvimos un superávit de casi 11.800 millones de dólares, un superávit comercial. Nosotros obviamente esa oferta de dólares tuvimos efectos cuentas que restaron. ¿Cuáles son las cuentas que restaron? Y por un lado tenemos el pago de las operaciones del sector público que demandó en forma neta 4.200 millones de dólares. ¿Para qué demandó eso? Para pagarle al fondo, para pagarle a los organismos internacionales, todo ese combo y pagar más deuda, bueno, todo eso el gobierno usó 4.200 millones de dólares. ¿Qué otra cosa nos salió, que nos generó salida de dólares que entraron por la cuenta comercial? Bueno, el famoso dólar blend. Tengan en cuenta de que cada 100 de exportaciones que registra la balanza comercial, ¿no? Cuando ustedes ven que las Expo subieron un 14%, bueno, un 20% de ese monto no viene, es decir, se queda fuera. Entonces, esto conceptualmente se ve como una salida de dólares de 11.000. ¿Cómo lo compensó el gobierno esta salida del blend? Y bueno, con el famoso esquema de importaciones que le venimos comentando desde principio de año, en el cual el hecho de que las importaciones se vayan pagando en cuotas le aliviaba al Banco Central el hecho de tener que darle esos dólares a los importadores. Entonces se lo iba dando de a cuentagotas, entonces eso en términos conceptuales es un financiamiento, pero es un financiamiento de 14.000 millones de dólares. Esto quiere decir, no es un financiamiento al garrotazo como teníamos el año pasado de que querían pagar y no lo dejaban. Acá era más, está acordado esto, cada importador supo que si importaba en enero le iba a pagar esas importaciones en 4 cuotas de 25% por mes. Y después tenemos las otras operaciones, acá tenemos los pagos por servicios, los ingresos netos de deuda, bueno, todas esas cuentas que nos generan una demanda neta de dólares de 3.100. Entonces, colorín colorado, ¿cómo terminamos esto? Tenemos un superávit comercial de 11.800, pero el Banco Central se quedó con un 60% de eso, es decir, sacrificó el 40% de ese superávit comercial en 7.500 millones, que es un buen número, terminó siendo positivo. Ahora bien, el problema, Nico, y todos los que nos están escuchando, es lo que viene, ¿no? Porque lo que viene es, fíjense, nosotros lo que vemos es, en caso de que se mantenga este esquema blend, nosotros todos los meses vamos a ver esta salida por los dólares que no ingresaron de exportaciones y se liquidaron al contado con liquidación, ¿no? Vamos a tener más o menos 1.000 millones de dólares por mes que no ingresaron. Y por otro lado, ese financiamiento que teníamos por los pagos de importaciones que se iban escalonando, bueno, ya se terminó, porque hoy, cada vez que vamos a ver los datos de junio, vamos a ver que las demandas de importaciones tienen un poquito de los 4 meses anteriores, por lo tanto, más o menos estamos en un ratio del 100%. ¿Qué me quiere decir eso? Que
que estos ingresos que tuvimos en esos 7 meses, desde diciembre del año pasado hasta junio de este año, en los próximos semestres no lo vamos a tener. Y si a eso le sumamos que las operaciones del sector público vamos a tener más pagos de deuda y las importaciones me van a, perdón, y este número va a seguir un poquito menos por caída de exportaciones estacionales, pero este número me va a seguir sacando. Toda la atención va a estar en estas reservas internacionales que de aumentar 7.500 millones de dólares empiezan a estar mucho más tensionadas, incluso con caída. Y acá, Nico, está un poco nuestro, no sé si alerta o luz amarilla de que algo tiene que pasar, porque obviamente el Banco Central se va a ir quedando con cada vez menos reservas. Y eso ya se está notando. Fíjense, nosotros hoy le cambié un poco la forma que tengo de presentárselo, siempre se los presentaba a través de las compras del Banco Central, ahora me pareció más interesante empezar por lo conceptual, ¿no? Entonces, yendo de lo conceptual al dato, fíjense lo que vemos. Vemos que el Banco Central en julio, es cierto, está comprando un poquito más de lo malo que fue junio, en lo cual vendió, se derrumbó esta demanda, esta compra de dólares que hacía hasta mayo, y ahora estamos un poco pasando la gorra, al tiempo que el gobierno, bueno, en julio tuvo que pagar al Fondo Monetario, tuvo que pagar los cupones de los bonos reestructurados. Entonces, hoy estamos en un saldo de reservas netas en torno negativos en 2.700. Esto es sin incluir la definición del fondo, en el cual el fondo nos dice que incluyamos los pasivos en moneda extranjera de los próximos 12 meses. Bueno, si ponemos todo eso en los datos estos, tenemos que las reservas netas estarían negativas menos de 5.000 millones de dólares, lo cual es un riesgo por la medida que tomó el gobierno cuando les hablamos de la fase 2, ¿no? Que use dólares que había recuperado, dólares que compró acá en todo este periodo, los utilizaría para intervenir en el contado con liquidación, lo cual obviamente le pone más presión a esta línea en tanto y en cuanto no tengamos nuevos ingresos de capitales. Entonces ahí está un poco la tensión que nosotros vemos, o por lo menos la tensión que también el mercado ve en cuanto a las cuentas externas y por qué las reacciones que tuvimos en los últimos meses. Por otro lado, bueno, esto ya es Vox Populi, a veces se enojan cuando mostramos este gráfico, que es la caída del tipo de cambio real, sigue teniendo, más allá de la desaceleración que vemos en la inflación, el tipo de cambio real no seduce a nadie, o por lo menos no es un factor que mejore, o por lo menos que ilusione mucho, sobre todo por la tendencia que sigue mostrando. Estamos en un nivel de tipo de cambio real históricamente bajo, todavía la baja de impuestos y todas esas bondades que tenemos para el futuro todavía no están impactando en la economía, y bueno, y a eso le tenemos que sumar un contexto internacional para los emergentes un poquito más complicado, ¿no? Porque también tenemos precio de la soja decepcionantes, o por lo menos que no nos ayudan para nada, y también tenemos una situación en Brasil y en varios emergentes en los cuales, más allá de que nos habíamos relajado la semana pasada, bueno, vuelve a la tensión con un real más cerca de los 5,7 reales por dólar que de los 5 reales que supo estar hasta mediados de mayo, ¿no? Entonces son cuestiones que van haciendo ruido a ese frente externo, ¿no? Y bueno, y acá las consecuencias, ¿no? Es algo que teníamos, que se fue viendo, fíjense cómo terminamos de esto. Esto es un poco repetir lo que dijimos el mes pasado, y en el cual veíamos que algo tenía que pasar, algo pasó, la brecha no se fue al 100%, era una brecha alta, el riesgo país, el contado con liqui había llegado, bueno, tuvimos ruedas que llegó a 1.450, pero desde entonces aflojó. Obviamente el gobierno acá intervino menos de lo que dijo, ¿no? Porque nos da más o menos que sacrificó un poco más de 120 millones de dólares para contener este contado con liquidación. Los bajó, es cierto, se salió de esa espiral un poquito, pero se mantuvo relativamente alto, en 45%. Es elevado para los deseos del gobierno. El gobierno no usó esa carta como para derrumbarlo. Estamos en una situación expectante, porque también hay que tener en cuenta que el gobierno tampoco, por eso le decían muchos ruidos y pocas nueces, en el sentido de que el gobierno no determinó una regla de lo que es lo que va a hacer. El gobierno va a actuar con discrecionalidad, y eso nos pone a todos un poquito, tiene
su parte buena y su parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Y bueno, que al gobierno no tenemos que evaluar si cumple o no la regla. El gobierno puede ser más discrecional. La contracara es que es impredecible. Entonces, acá el gobierno va a estar dispuesto a sacrificar 1.500 millones de dólares de reservas para contener la brecha, teniendo reservas negativas en 5.000 millones de dólares. No sé, es discutible. Veremos si lo utiliza y ver el gobierno cuáles son los factores, digamos, cuáles son las bondades de esta medida, en las cuales es discutible porque los bonos que nos están mirando, perdón, y nos están mirando la falta de reservas que le veníamos comentando. Recuerden que también a estos 5.000 millones de dólares negativos le tenemos que sumar esa promesa que hizo que también hizo el gobierno, en que ya van a adelantar o por lo menos ya van a comprar esos dólares para el pago de intereses que se van a pagar en enero próximo, y con eso lo van a depositar en un fondo fiduciario afuera. Es decir, son todas cosas, son todas malas noticias para las reservas internacionales, y en ese contexto, sin una apertura financiera rápida, los bonos en dólares nos empiezan a evaluar, nos empiezan a correr un poquito en decir cuánto vas a liberar esto. Al gobierno lo están poniendo, lo están un poco arrinconando. Bueno, la consecuencia es que tenemos un riesgo país más cerca de los 1.600 puntos, un Merval que interrumpió el rally. Estábamos en 1.500, ahora estamos en 1.200. Cuando lo podemos ver, acá tenemos las bondades que, bueno, siempre marcamos en nuestros informes. También J lo dice siempre, todos los bonos corporativos y los soberanos son un instrumento mucho más estable para posicionarse y no tanto, y bueno, y evitar un poco la montaña rusa que son los bonos soberanos, que más allá de esta corrección que están teniendo, siguen teniendo la película sigue siendo muy buena. Acá no queremos hacer línea de árbol caído, sino cómo posicionarnos de acá en adelante. Y por otro lado, también tener que, bueno, que si bien el mundo se complicó para los emergentes, esto tiene más olorcito a que es problema nuestro que lo que nos aporta el mundo. Es cierto que una soja que se vaya a 600 y un real que se vaya a 3 es una buena noticia, pero Argentina tiene que resolver, o por lo menos tiene que resolver el problema que tiene con las reservas internacionales, y después empezar a pensar cuál va a ser la política cambiaria que viene el día después. Más allá de eso, para ya darle el paso a Sergio y no extenderme mucho más, bueno, nosotros acá cambiamos nuestra perspectiva, nuestro escenario base. Esto no lo pongan para que después no nos maten y no nos corran. Es decir, dijeron que iban a devaluar un 40%. No, creemos que el escenario de un ajuste cambiario un poco antes de lo que nosotros esperábamos, lo esperábamos más para diciembre. Creemos que el gobierno va a tener, no sé, es más probable que el gobierno haga un ajuste cambiario a principios del cuarto trimestre. Nosotros le pusimos octubre porque creemos que el timing lo lleva a eso. Sería contraproducente que siga esperando, que cierre la brecha en ese entonces. Es decir, lo que le estoy queriendo decir, vemos un escenario de apertura del cepo antes de lo que estimamos el House View pasado, lo corrimos para octubre. Eso obviamente implica un sacudón cambiario, ¿no? Con un ajuste del tipo de cambio nominal, y obviamente también esto va a tener su consecuencia en la inflación, que fíjense que nosotros la venimos bajando. Bueno, obviamente en octubre va a tener cierto repunte, depende cuándo sea la devaluación, pero suponiendo que es a fines de septiembre o principios de octubre, bueno, una inflación que repunta un poquito. Pero después, si el gobierno mantiene todas estas bondades que ellos mismos plantearon, mantener el superávit fiscal, esto le va a permitir que las reservas internacionales interrumpan su caída y empiecen a mejorar. Eso le va a dar soporte a los bonos, va a bajar el riesgo país. Por lo tanto, ahí vemos un escenario mucho más relajado. Obviamente esto es un escenario desde el Excel, parece fácil. Con esto no estamos dando recomendación de política económica, simplemente acá mostramos cómo nos podemos imaginar cómo podría venir este ajuste y salir de este nudo que nos metimos con el tema del frente externo y la falta de reservas internacionales. Eso, Nico, no sé si quedó claro. Eso es lo que les tenía Súper claro, Martín. comentar. A ver, un poco a modo
resumen de principales variables y para darle el pie a Sergio también para que nos muestre un poco cómo fue la evolución de las tasas y de los activos financieros. Claramente el primer semestre Argentina acumuló dólares hasta el abril-mayo, después dio privilegio a empezar a liberar un poco las importaciones, a flexibilizar un poco el tema de las importaciones. Esto fue en detrimento de mayor acumulación de reservas. Como bien vos explicabas, la nueva modalidad de esterilización de base monetaria, no tenemos muy claro cuál va a ser la estrategia que el gobierno va a utilizar, o de hecho intenta no dejarla muy clara para poder jugar un poco con eso, me parece. Y la visión nuestra es que no tiene mucha intención de utilizar muchos dólares porque claramente no los tiene. Dicho esto, todas estas medidas y el ingreso en la etapa de fase 2 que implica menores costos financieros para el gobierno, menor inflación, apuntaría a un levantamiento o flexibilización del cepo a principios del último trimestre. O sea, vos ahí, a diferencia de lo que veníamos haciendo en otros meses y en otros house view, estamos poniendo el mes de octubre como un mes bisagra, como principio de este último trimestre del año, perdón, como que arrancaría o comenzaría un nuevo proceso que sería entrar en fase 3 si yo no me equivoco. Pero bueno, de alguna manera esto es algo que lo estamos dando como algo más novedoso de lo que veníamos comentando. Quizás lo mejor es ahora ir con Sergio, ver un poco cómo fueron las variables y apuntar un poco al final para dejar algunas preguntas abiertas. Muy bien, gracias Martín, gracias Nico. Puntualmente, yo también tenía material de fase 2 para ir comentándoles. Me voy a apalancar un poco en este material. Puntualmente quiero repasar qué es lo que sucedió en comparando fase uno y fase 2 de lo que, como lo denominó el gobierno. Básicamente quiero repasar con ustedes fue lo que sucediendo con cada una de las curvas donde el gobierno obtiene financiamiento, tasa fija, inflación, dólar link. Y quiero también repasar con ustedes qué fue haciendo el mercado, qué fueron haciendo los inversores como reacción eh, a lo que es la fase uno y a lo que es esta denominada fase 2 que dicho sea de paso, nos enteramos hace poco que es una especie de fase 2. Y también hay una fase 3 programada. Pero quería ya ir saltando a lo que es el material. Básicamente acá lo que quiero mostrarles es una especie de película donde quiero ver qué es lo que fue sucediendo con la curva de tasa fija. Acá lo que tenemos voy a escribir el gráfico porque lo vamos a ver muy, muy seguido. Tenemos en el eje X lo que es la duration de los distintos instrumentos de cada una de las curvas que vamos a repasar, y en el eje Y el rendimiento que fue arrojando, o sea, la TIR o la Yield to Maturity que ofrecían cada uno de estos instrumentos en cada una de las fechas. Lo que estamos viendo es una película, básicamente a cuánto cotizaba cada uno de los instrumentos. Y lo que voy a querer rescatar en cada uno de los gráficos que vamos a mostrar es cómo fue cambiando. Entonces tuvimos los primeros 3 meses del año, siempre vamos a avanzar en lo que es 2024, no vamos a ir para atrás. Entonces veamos que en la primera parte del año, los primeros 3 meses, no teníamos instrumento de tasa fija, el único era un heredado, un bono del Tesoro de 2026. Habíamos entrado en este gobierno con el mercado de tasa fija completamente bloqueado. De hecho, este venía del gobierno de Mauricio Macri y la particularidad que también lo había emitido el ministro Toto Caputo, en ese momento estaba en Hacienda. Lo que vemos que a la altura de mayo ya empezaron a aparecer distintos puntos en la curva. Como ven, empieza a haber primero la parte más larga, que es donde el gobierno en la fase uno quería llevar a los vencimientos que tenían muy concentrado en la parte corta, y después en la parte, en instrumentos en la parte media, ¿sí? Entonces, en la parte media y en la parte corta. Entonces, a partir de acá, lo que quiero ir resaltando también es que se formó una curva ahí con una pendiente positiva, si quieren el TO26, en un contexto con una intención desinflacionaria,
cotiza por debajo de lo que son los instrumentos más de corto plazo. Vean también la brecha que hay entre, o sea, el salto de lo que es de 2025 a 2026, o sea, pasan tres elefantes embarazados por acá en estos, elefantas embarazadas en estos puntos, pero quiero recalcar lo siguiente. La curva de tasa fija en esta fase 2 primero existe con respecto a la fase uno y después tiene dos particularidades que quiero rescatar y una como recomendación de inversión, ya saltando a eso. Acá lo que tenemos son dos puntos, a este le queda muy poquito, a este último le queda muy poquito, por eso no lo vamos a analizar, pero tenemos dos puntos que parecería que están por fuera de lo que es esta nube de puntos más arriba. Básicamente, en esta fase 2 o coqueteando con el fin de la fase uno, si bien hay una fecha clara, pero para el mercado de capitales se adelantó, apareció un nuevo jugador que se llaman los fondos de LECAPS, que básicamente son los principales demandantes de estos instrumentos. Es decir, acá básicamente hay jugadores que le están dando un soporte a estos instrumentos muy de corto plazo, que vienen a competir con los money markets, y después tenemos al resto de la curva. Entonces, primera recomendación, si son inversores de pesos y de tasa fija, y si pueden extenderse un poco en la duración de su portfolio, es decir, no estar en los dos o tres instrumentos que compran estos fondos, sino que pueden irse, por ejemplo, en este caso, a fines de septiembre o principios de octubre. Acá lo que tendrían es un beneficio porque cuando entran en el menú de los fondos de LECAPS, ahí automáticamente tendrían una compresión de spread y una ganancia de capital, ¿sí? Esto como una recomendación para ir a estos. Y después, como le dije, es la curva favorita en este momento. Esta semana tuvimos una licitación del Tesoro donde básicamente el 80 y largo por ciento del financiamiento se consiguió con tasa fija y es el único lugar donde el gobierno pone condiciones de emisión, es decir, pone tasas máximas o tasas mínimas a las cuales va a licitar, ¿sí? Entonces esta va siendo una guía para el mercado y básicamente le está poniendo un soporte a lo que pueda llegar a comprimir eh, estas tasas. Lo que quiero decirles es que si van a ir a duraciones largas de LECAPS, tengan en cuenta que cada 2 semanas se pueden topar con que el gobierno en una licitación ofrece tasa más alta que en el mercado secundario. Es decir, en esta parte de la curva va a haber más volatilidad que en esta corta, ¿sí? Las tasas parecen, digamos, generosas y a modo de resumen, para ir ya avanzando a la siguiente diapositiva, hay muchos más instrumentos, hay bastantes opciones, hay mucha distancia para lo que es el salto a 2026 y el gobierno está guiando al mercado de capitales hacia lo que es tasa fija, que es una innovación. Ahora, si me permiten, quiero ir a capaz para mí la curva más interesante o más divertida en este contexto, que es la curva de inflación. Básicamente, cuando empezó el año teníamos esta forma de la curva, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrarles es que, de vuelta, eje X, duración, eje Y, rendimiento. Y la particularidad del rendimiento es que la gran ponderación de puntos en este contexto estaba ubicado por debajo de la línea del cero. Es decir, teníamos tasas reales profundamente negativas, de más de doble dígito, por momentos 60%, 40%. Y para tasas reales positivas teníamos que irnos a instrumentos con muy poco volumen y con mucha duración, es decir, el par P o el QAP. eh, que ofrecen, digamos, tenían ese beneficio, si quieren, para plantearlo de alguna manera, pero tenían el inconveniente de una liquidez. Y lo que estamos viendo es que ya en abril, a la altura de abril, las tasas empezaron a subir. Vean cómo de a poquito los puntos están yéndose para arriba y van apareciendo nuevos. Van apareciendo nuevos. Un detalle con algunas letras más, básicamente por un tema de que no pagan cupón y se empiezan a distinguir de los bonos anteriores. Em, y las tasas empiezan a ser reales positivas, más que nada en el tramo medio, ya TX31. Vean cómo de a poco va acelerando lo que es la, el fenómeno de tasas reales positivas. Acá en la fase 2 vamos a dejar que termine bien la animación.
Pero la fase 2 ya estamos a julio, le quedan un par de días. Vean que estamos trabajando ya con una curva muy positiva. Vean que este movimiento se dio. La fase uno estaba marcada por tasas reales negativas muy profundas y ahora estamos trabajando con tasas reales positivas. Ven que el problema de escalas que tengo lo voy a suplir con la siguiente diapositiva, pero quería mostrarles este fenómeno de la curva de inflación. Básicamente la curva de inflación hoy se ve de esta manera. Donde está genuinamente positiva, se ve también una pendiente, digamos, positiva para lo que son los rendimientos más magros para lo que es la parte corta, mucho más generoso para la parte larga. E históricamente tasas reales de en torno al 10% de Argentina las paga cuando tenía más incertidumbre sobre el destino crediticio de estos instrumentos. Hoy ese escenario parecería estar un poco más disipado, sino que el gobierno está eligiendo trabajar con este tipo de tasas reales porque le pone tasas nominales mínimas a las emisiones. Y es la guía que está teniendo el mercado. Esta es una curva que está siendo muy poco líquida, muy poco demandada y la cual está ofreciendo varias oportunidades. Por ejemplo, estamos viendo que el TX25, que tiene una duración básicamente de un poco más de un año, está operando muy por abajo del TX26. Entonces, que tiene prácticamente la misma duración. Entonces, están habiendo estas oportunidades de hacer rotaciones en el portfolio, de corregir este portfolio, porque si yo voy a decidir tener riesgo crediticio soberano, y ajustado por inflación, bueno, quiero que me pague lo más posible. Lo mismo sucede con el TX28, que está cotizando por arriba de algunos pares suyos, lo mismo con el TX31. Como corolario del último momento, de las tasas reales que están siendo bastante más generosas. Ya, si hay dudas sobre alguna curva, me pueden ir haciendo las consultas, yo voy a estar respondiéndolas por mail si no llego. Y lo que quiero recalcarles acá es la curva dólar link. La curva dólar link básicamente también tuvo otro comportamiento diferente. Estoy haciendo mucho hincapié en el instrumento que se llama T2B4. Voy a ponerle un poco de esteroides a esto para que avance un poco más rápido. Em, lo que quiero mostrarles acá es, primero, que no hay tantos instrumentos nuevos como lo estuvimos viendo en la curva tasa fija y SER, es decir, hay menos demanda, al menos en en la fase uno y después había mucha volatilidad de precios con esto. Vean que cuando el instrumento está en los puntos superiores a a la línea del cero. Básicamente el mercado descuenta que no va a haber una devaluación, está tratando de replicar lo que es el crawling peg, pero cuando empezamos a ver cotizaciones por debajo de esta línea, lo que el mercado empieza a decir es que, bueno, algún tipo de corrección se asoma, ¿sí? Entonces, primero quiero mostrarles lo que es esta si quieren, ciclotimia con respecto a lo que fue la incertidumbre del mercado cambiario y después algunas observaciones con respecto a esto. ¿Qué nos está diciendo este instrumento, ¿no? Esta curva. Primero tenemos el T2B4 que vence en septiembre y está cotizando de manera positiva. Si bien queda 2 meses, y me pueden decir la matemática acá influye mucho, es verdad. De todas maneras, parecería que el mercado está diciendo, ojo que hasta septiembre yo no veo una devaluación. Si llega a haber una devaluación es sorpresiva y este sería un instrumento fenomenal para capturarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el resto de la curva? Vean que se forma una especie de también curva con pendiente positiva y desde acá a este punto pasan dos cosas. La primera que pasa es el tiempo. Acá pasan 6 meses. ¿Sí? 6, a ver si mira, el pulso que tengo, yo podría haber sido cirujano, me parece. Primero pasan 6 meses. En estos 6 meses, último trimestre del año, que es el que sugirió Martín en su presentación, y primer trimestre de 2025, el mercado está viendo algún tipo de corrección cambiaria, y esto se puede apreciar en las cotizaciones de estos instrumentos, ¿sí? Después empieza a cotizar con
esta pendiente positiva sobre los distintos puntos. Pero a modo de conclusión, y sobre de lo que es la curva de Larlink en la fase 1 y 2, primero pocos puntos, mucha volatilidad, y ahora parecería que hay una curva un poco más formada con más instrumentos. De curva de Orlar-Link vamos a seguir hablando. Primero quiero hablar de la curva que capaz nos llama mucho más la atención, ¿no? Que es la curva Hard Dollar. Me quedan 3 diapositivas, así que vamos a tener 5 minutos para consultas, Nico. Por ese lado quiero brindarte tranquilidad. Primero empezar con lo que es la pluma, o sea, el formato de la curva que había. eh, Lo que quiero mostrarles es que había una curva invertida, teníamos el AL30 rindiendo en torno al 40 y pico por ciento, y después una parte más larga de instrumentos en la parte corta, en la parte más larga, digo. Todos estos heredados de la reestructuración que se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, en el primer trimestre del año, con un riesgo país en torno al 1.600, 1.500 puntos en promedio, básicamente, si lo vemos en términos binarios, es inaccesible al mercado de capitales. El gobierno logró colocar instrumentos, esto se sigue moviendo, logró colocar instrumentos, si quieren, de manera un poco artificial, con una demanda no tan genuina, sino con tratando de darle solución a cadenas de valor de los importadores. Y logró poner más instrumentos en lo que es la curva. Arrancamos con el Bopreal 1, después se sumó el 2, el Bopreal 1 tuvo su split y después se sumó el Bopreal 3. Es decir, tenemos una curva un poco más larga. Tiene muchos inconvenientes esta curva y eso se ve en varios lugares. Uno lo voy a mencionar más tarde, pero básicamente tenemos los instrumentos del Banco Central, que son el Bopreal 2, toda esta curva que está por abajo, y el riesgo soberano que por momentos en mayo y en abril coqueteaba con rendimientos más cercanos al 15 o al 17%, por ejemplo, el L30, y después ya empezamos en las últimas jornadas a ver retornos cercanos al 30%. ¿Sí? Entonces, acá uno de los debates que solemos tener en los test, en los grupos, es el destino de esta curva. Y para Argentina, para volver a refinanciar lo que son estos instrumentos, por ahí estaba viendo preguntas sobre el destino de la deuda soberana. Argentina tendría que tocar esta línea, todos los instrumentos tendrían que estar cotizando por debajo de esta línea para que Argentina encuentre agua en la pileta de los mercados de capitales y pueda refinanciar su deuda. Es decir, un escenario convergente a la deuda soberana en dólares le da mucho, tiene mucha apreciación en términos de sus paridades y su rendimiento, pero como ven, hasta los instrumentos con emisión del Banco Central, que en teoría es otro riesgo crediticio, discutible, pero parecería que les costaría mucho acceder al mercado de capitales. La fase 2 nos encuentra con este tema, el Bopreal Serie 2, que básicamente vence completamente antes de las elecciones de medio término, cotiza con el rendimiento del 5%, muy comprimido, este es un escenario ideal, y después el resto de los instrumentos ofrece rentabilidades por arriba del 20%. No puse la ley internacional porque básicamente este gobierno está mencionando su voluntad de pago de manera, o sea, con todos los instrumentos que tiene a disposición para cubrir su deuda, esa voluntad, por lo cual la legislación hoy en día no la puse en este análisis, eh, y trabajo con lo que es el AL30. Después lo último, fase 1 y fase 2, que quiero mostrarles acá antes de ver los resultados de los portfolios, es cómo se comportó el flujo de inversión de los inversores, cuál es lo que fueron haciendo. Primero quiero pasar por donde queda muy claro que en la primera parte, en lo que es fase 1, no había demanda de dólar link, esto lo veíamos en la inexistencia de instrumentos y en el flujo brutalmente negativo y en la aparición de los instrumentos bopreales. Ahora estamos viendo un flujo en junio y julio positivo para estos instrumentos, por lo cual también estamos viendo emisiones corporativas para refinanciar su deuda e incluso conseguir capital nuevo para distintos objetivos, ¿no? Pero estamos viendo que hay demanda de estos instrumentos, el gobierno también tomó nota y por eso está saliendo con emisiones nuevas. Después quiero repasar lo que es
la curva que le dije que me parecía que tenía algo de valor por la cual las tasas reales que está ofreciendo. Es una curva, como les dije, que está siendo muy golpeada por términos de flujos negativos. Acá sí, como les digo, para los inversores pacientes y meticulosos hay oportunidades para ir haciendo. Les recomiendo hablar con sus asesores financieros, que esto lo repasamos sistemáticamente todas las semanas. Y después la aparición de estos instrumentos nuevos, por favor vean de mayo en adelante, que es cuando nacieron estos instrumentos. Antes eran fondos que tenían otros objetivos. Los fondos de LECAPS, los que invierten en esta parte corta de la curva, vean que hay demanda sostenida de estos instrumentos, hay flujos nuevos hacer estos instrumentos, por lo cual se van a sostener la parte corta de la curva de LECAPS. Y después, por otro lado, fase uno cuando estaba la baja de tasas agresiva, que si bien no lo tocamos, fue uno de las características más marcadas de la fase uno hubo mucha demanda de temas uno. En junio y en julio esto está bastante menguante, mucha volatilidad en estas curvas y como les digo, con mucha intervención del gobierno en lo que es tasa fija. Por eso está viendo, no estamos viendo estas suscripciones que veíamos, por ejemplo, en mayo o del tamaño de abril. Y por último, a modo de risa, o no sé si de risa, pero para contarles algo de acciones que no repasamos nada. Mayo, mucho flujo positivo, comprador, con el impulso de con la ley de bases y el paquete fiscal. Ese impulso comprador de suscripciones positivas se fue viendo reducido a lo largo del tiempo en julio, es decir, parece que necesitamos más noticias para que vuelva la demanda de acciones argentinas, ¿sí? Los cuadros que estuvimos viendo, me olvidé de comentarles, son los flujos netos hacia las distintas clases de fondos comunes de inversión, que es como una caja de resonancia que están pensando los inversores y dónde están destinando sus capitales. Quiero terminar rápidamente con esta diapositiva, repasando los retornos de las carteras que vamos sugiriendo desde Cohen. Básicamente, acá lo que identificamos son distintos inversores que tienen distintos como es, distintos benchmarks, ganarle al plazo fijo en pesos, ganarle a la inflación, ganarle a la devaluación, al plazo fijo en dólares. Acá para destacar, los depósitos en dólares están creciendo con mucha fuerza, están a la vista, están rindiendo cero, hay alternativas para hacer cosas. De vuelta, piensen esa parte y después la parte de acciones. Con respecto a las carteras, plazo fijo, la fase uno era bastante complejo batirlos, tenían muy buenos rendimientos. Se desregularizó el mercado perdón, de plazos fijos para que los bancos compitan y además ahora no pagan ingresos brutos, no me voy a meter tanto en ese tema, pero parecería para adelante que hay mejor perspectiva para los instrumentos de mercado de capitales para obtener rendimientos, ¿sí? Además de el cambio técnico de pases al EFI, que también es para ir leyendo el documento y no tenemos tiempo. Inflación, la variable imbatible, acá tenemos también cargado el 4% que tenemos estimado para julio. Para adelante la perspectiva es mucho mejor porque estamos trabajando con tasas reales muy positivas y lo cual haría más fácil a esta clase de activo batir a su benchmark. La clase de activo que si bien el rendimiento es más magro pero viene batiendo drásticamente a su benchmark es la de evaluación y de hecho los últimos meses fueron los más generosas de retornos por arriba del resto de la oferta. Y de vuelta, plazo fijo en dólares. Acá hay alternativas corporativas ahí que, como mencionó Martín en su presentación, tenemos un comportamiento mucho menos volátil, más tranquilo, que también está ofreciendo retornos muy generosos. Y por último, en la de acciones, que estamos batiendo a lo que es el Merval, con una combinación de acciones entre argentinas y algunas historias descorrelacionadas del mercado de capitales eh, como que están más relacionadas a commodities. Nico, nada, fui lo más rápido que pude. Dejo de Muchas compartir gracias. Muy bueno, Sergio. Me gustó de preguntas. mucho el gráfico con la dinámica en donde y que venimos conversando en los distintos houses, que es un poco la evolución o el salto de evaluatorio importante
del fin del año pasado hizo que las curvas se pusieran muy negativas en algún punto, después se empezaron a acomodar. Hoy vemos la curva de SER con rendimientos positivos, que nos parece atractiva, tomando en cuenta que el mercado está esperando una caída en la inflación y esa es la razón por la cual también se encuentra positiva. Lo mismo las tasas en pesos, que mencionaste un poco más al final. Las tasas subieron un poco, se modificó el tema de ingresos brutos para plazos fijos que hizo subir un poco las tasas y el gobierno está licitando principalmente activos a tasa fija. Tiene poca demanda en los otros instrumentos, en los instrumentos Dollar Link y SER no hubo mucha demanda, es principalmente instrumentos de tasa fija. Y esto lo junto un poco con lo que comentaba Martín al principio, que nosotros vemos una brecha hoy alta o en torno al 45%, la cual no la vemos subiendo, la vemos o lateralizando hacia abajo, con la intención de que el gobierno logre llegar a octubre con un tipo de cambio financiero no muy alto que le permita hacer este salto devaluatorio y unificación cambiaria. Dicho esto, tenemos algunas preguntas que específicamente van al tema de tasas. Eh, Después podemos pasar o la presentación o consultar a uno de los asesores como para que les expliquen un poco más en detalle la posibilidad de arbitrar entre un bono SER dentro de la curva o elegir tasa fija versus inflación. Quiero tomar dos puntos que leí que tienen que ver con el tema del oro y cómo impacta esto del ripo, si esto es bueno o malo. Nosotros lo entendemos como una estrategia del gobierno de garantizar el pago, el próximo pago de capital e intereses del mes de enero para quitarle presión a las paridades de los bonos, hard dollar principalmente, y no lo vemos como algo malo, lo vemos como algo relativo. Hay que ver cómo se da la dinámica, ¿no? Había otra de las preguntas que hablaba de si a partir de octubre va a haber más plata del fondo. Probablemente el gobierno tenga que reestructurar, en realidad no es reestructurar, sino entrar en un nuevo plan con el fondo que termina el 30 de septiembre. Y parte de este acuerdo o este ingreso de fondos que comentaba Martín al principio va a ser importante cómo se dé la nueva dinámica, ¿no? En función de eso tendremos que ver cómo reaccionan los activos, pero básicamente lo que sí vemos es que si hay un levantamiento del cepo, el gobierno va a tener que tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. No sé si Sergio o Martín quieren agregar algo en estos dos puntos o si quieren complementar algo. Perfecto, Nico. Sí, ahí nada, mencionarte, Nico, lo que vos decías del acuerdo con el fondo fundamental para darle, digamos, los, si querés entrar al mercado de capital necesitas tener un acuerdo performing con el fondo, te lo van a demandar cualquier prestamista, así que eso es un punto crítico. Y hay que ver cómo reaccionan a este hecho de que usen reservas para intervenir al mercado de capitales, cuántos reparos pone el fondo en eso, como para sumarte algo. Bueno, gracias. Sí, sí, posiblemente dentro de un marco nuevo acuerdo el gobierno no intervenga de la manera que lo está haciendo ahora. Creo que es algo parcial por decirlo, tratando de llegar a buen puerto a este nuevo acuerdo, ¿no? Claramente es algo que el fondo no está de acuerdo. De hecho, el fondo no está de acuerdo ni siquiera con el dólar blend, que pierde o que le facilita al gobierno perder reservas en vez de acumular, digamos, ¿no? Está en contra también de eso, con lo cual posiblemente no esté a favor de una intervención a futuro. Pero bueno, les agradecemos muchísimo a todos la participación en el House View y bueno, nos estamos viendo el mes que viene. Cualquier duda o cualquier consulta se comunican con nosotros a través de su asesor. Muchas gracias a todos. Gracias Martín, gracias Muchas Sergio. gracias, hasta la próxima. Hasta luego.